Bienvenido de nuevo a la segunda parte. En la primera parte, configuramos esta triple integral determinando el orden de integración y los límites correspondientes de integración. En este video, en la segunda parte, evaluamos la triple integral. El centro es como nos integramos por primera vez con respecto a z, tratando a y como una constante, por lo que la antiderivada será y multiplicada por z. Y ahora definimos la gran f de b menos la gran f de a mediante la sustitución de z. Entonces tendríamos y multiplicado por una cantidad, frente a z es igual a 11 menos 4y. Y luego tenemos menos z es igual a x al cuadrado. Entonces ahora tenemos una doble integral, donde ahora la función integrada será 11 y menos 4y al cuadrado, y luego menos x al cuadrado y y squared, and then minus x squared y. y ahora integre con respecto a y, tratando x como una constante. Entonces tendríamos 11 veces y al cuadrado dividido por 2, u 11 mitades y al cuadrado, y luego menos 4 veces y el tercero, dividido entre 3. Eso va a ser menos 4 tercios, y al tercero. Y luego tenemos menos x al cuadrado por y al cuadrado, dividido por 2, o menos la mitad, x al cuadrado, y al cuadrado. Squared y squared. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse muy complicadas. Ahora necesitamos encontrar una gran f de b, menos una gran f de a, mediante la sustitución de y. Entonces, primero, y es igual a 11 cuartos, menos x al cuadrado dividido por 4. Entonces tendríamos 11 mitades, por una cantidad de 11 cuartos menos x al cuadrado, dividido por 4 al cuadrado, menos 4 tercios veces, nuevamente la cantidad 11 cuartos menos x al cuadrado, dividido por 4 al tercero, menos la mitad de x al cuadrado, multiplicado por una cantidad, 11 cuartos menos x al segundo, dividido por 4 al cuadrado. Y luego y es igual a 0. Afortunadamente cada término tiene un factor de y, por lo que cada término será 0. Ahora, para simplificar aquí, no voy a mostrar cada paso, espero que puedas usar un sistema de álgebra para realizar parte de este álgebra. Si cuadramos este binomio, cubamos este binomio, luego cuadre este binomio, luego distribuya, terminaríamos con lo siguiente. 11x al cuarto, dividido por 32. Menos 121x al segundo, dividido por 16. Más 1331 dividido por 32. Entonces estos tres términos son de cuadrar este binomio y distribuir 11 mitades. Entonces tendríamos más x para el sexto, dividido entre 48, menos 11x para el cuarto, dividido por 16, más 121x al cuadrado, 21x squared divided by dividido por 16, menos 1331 dividido por 48. Estos cuatro términos provienen de la cubicación de este binomio, y luego distribuir 4 tercios negativos. Y finalmente tenemos menos x al sexto, dividido por 32. divided by 32 Más 11x al cuarto, dividido por 16. Menos 121x al cuadrado, dividido por 32. divided by 32. Y estos tres términos provienen de cuadrar este binomio y distribuir la mitad negativa al cuadrado. Ahora queremos combinar los términos similares, lo que nos daría x negativo al sexto, dividido por 96, más 11x al cuarto, dividido por 32, menos 121x al cuadrado, dividido por 32, más 1331 dividido por 96. Y ahora tenemos que integrarnos con respecto a x. Así que aquí tendríamos x negativa a la séptima, dividida por 7 veces 96, más 11x a la quinta.
Dividido por 5 por 32, menos 121x al tercero. Dividido por 3 por 32, más 1331x dividido por 96. 1331x divided by 96. Y ahora necesitamos encontrar una gran f de b, menos una gran f de a, mediante la sustitución de x. Por supuesto, podríamos simplificar estos denominadores. Y sigamos adelante y hagámoslo primero. Nuevamente, no voy a mostrar todos estos pasos aquí, pero cuando sustituimos x por el cuadrado de 11, terminamos obteniendo 1331 veces el cuadrado de 11. Todo dividido por 210, y luego menos 1x es igual al cuadrado negativo de 11. Terminamos obteniendo 1331 negativos por el cuadrado de 11. Dividido por 210, lo que nos da 2662 cuadrados de 11. Todo sobre 210, que tiene un factor común de 2. Esto se simplifica perfectamente a 1331 cuadrados de 11. Todo dividido por 105, que es un decimal, es aproximadamente 42.0422. Entonces este sería el valor exacto y aproximado de la integral triple. Espero que hayas encontrado esto útil.